Muy bien, buenos días alumnos. Hoy vamos a ver un tema que se llama ritmo circadiano. Es un tema que no está en el programa porque es importante desde el punto de vista de lo que es carga mental y biorritmo. Esto pareciera que no tiene nada que ver con la ergonomía. Sin embargo, nosotros como profesionales tenemos que saber cuáles son los mejores momentos para que las personas hagan las cosas más peligrosas cuando hay que hacerlas y cuáles son los turnos de trabajo que tienen problemas. ¿Qué son los ritmos circadianos? Básicamente son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario y que se relacionan directamente con la luz. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a trabajar de día, con luz, y cuando lo hacemos fuera del horario normal, tenemos problemas de ubicación, tenemos problemas de rendimiento, tenemos problemas con la calidad del trabajo. Lo normal es dormir por la noche y estar despierto durante el día, que es el ejemplo del ritmo circadiano relacionado con la luz. Es importante saber que todos los animales, las plantas, los seres vivos tienen un ritmo circadiano, y ese estudio de los ritmos circadianos se llama cronobiología. Básicamente, lo que nosotros tenemos que saber es cuáles son los riesgos psicosociales que genera la alteración del ritmo circadiano. Cuando hablamos de psicosociales estamos hablando de las alteraciones o las tensiones emocionales repetitivas y prolongadas y desagradables que se producen en la gente que trabaja. Esto afecta directamente a aquellas personas que trabajan en turnos rotativos, es decir, turnos rotativos es una semana de mañana, una semana de tarde, una semana de noche, una semana de madrugada, por ejemplo. Eso se llaman turnos rotativos. Hay ritmos circadianos que se alteran por las tareas monótonas, por las tareas repetitivas, por la muy alta concentración, y generan riesgos psicosociales, el exceso de actividad psíquica y responsabilidad, es decir, aquellas personas que hacen una tarea muy, muy importante y de muchísima responsabilidad, la inseguridad laboral, las tareas fragmentadas, el autoritarismo en el comando de las personas, los procedimientos peligrosos, es decir, todas estas cosas están relacionadas con el ritmo circadiano y generan en nosotros, según nuestra personalidad, distintas reacciones. Es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en los turnos rotativos, lo importante es que el hombre pueda recuperar su estado físico y su estado mental, pueda descansar, y a veces no se logra bien porque se duerme y se trabaja a deshora. En el ritmo circadiano lo que pasa con nosotros es muy simple. Nosotros nos suceden cosas relacionadas con la luz. Cuando nosotros podemos ver la luz a través de los ojos, obviamente, tenemos distintos estados de rendimiento en el día y en la noche. Por ejemplo, supongamos que empieza a las 6 de la mañana con un incremento de la presión sanguínea, a las 7:30 aproximadamente se para la secreción de melatonina, que es lo que nos da el sueño, a las 8:30 se reactiva el intestino, a las 9 de la mañana el nivel de testosterona es el más alto, y a las 10 de la mañana es cuando nosotros estamos en el máximo despertar. Eso significa que estamos en la mejor condición posible para alguna tarea, para hacer algo. Después del mediodía, tipo 14:30, tenemos la mejor coordinación, a las 15:30 aproximadamente es la mejor velocidad de reacción, a las 17 horas tenemos la mejor eficacia cardiovascular y la mayor fuerza muscular, y después aparecen cosas que son conocidas, pero que uno no tenía idea de que pasaban así. Por ejemplo, a las 19, a las 7 de la tarde, es el momento de la temperatura corporal más elevada. Es normal que cuando un chiquito, por ejemplo, tiene fiebre a las tipo 7 de la tarde, nosotros lo tocamos, está hirviendo, y le tomamos la temperatura y tenga 37,5, cosas por el estilo, y los asustamos y llamamos al médico, el médico viene a las 9 de la noche y el chico está perfecto. Tenemos que saber que a esa hora, a las 7 de la tarde, es cuando se produce la mayor temperatura corporal. Como a las 9 de la noche comienza la secreción de melatonina, es decir, nuestro sistema endocrino empieza a generar hormonas que nos dan órdenes
por ejemplo, la secreción de melatonina nos empieza a dar sueño, y a tipo 22:30 se interrumpen todos los movimientos intestinales, y a las 2 de la mañana se produce el sueño más profundo. Es normal que a ver, como ejemplo, que si nosotros vamos a una fiesta, un casamiento, un algo, entre las 2 y las 3 de la mañana nos agarra como un sueño muy fuerte, que si nos dicen de irnos a casa, nos vamos a casa porque a esa hora estamos en el menor rendimiento del día. Pasada esa hora, tipo 3:30, uno se despierta nuevamente y puede seguir hasta el otro día sin problema. Ahora, cuando hay gente que trabaja en turnos rotativos, a las 2 de la mañana, entre las 2 y las 3 de la mañana, lo más prudente es hacer un alto, o que cenen, o que descansen un rato, o que tomen un café o algo, porque si a esa hora hay que hacer un trabajo de mucho riesgo, un trabajo de mucha responsabilidad, el hombre no está en su mejor momento. Y entonces, eso es lo que normalmente se llama el ritmo circadiano. Cada hora tiene una temperatura, una fuerza muscular, una producción de melatonina, es decir, que son efectos que se producen según la hora y que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando, especialmente desde el punto de vista de la seguridad, tenemos que planificar una tarea. Sería inconveniente hacerlo entre las 2 y las 4:30 de la mañana. Ahí se trata de que las tareas sean lo menos responsabilizantes o lo menos complicadas posible. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo de accidente. Es decir, el hombre no está en su mejor momento, no está absolutamente despierto, está con somnolencia y puede accidentarse. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, hay que planificar ese tipo de cosas. También esto se interfiere con lo que es la personalidad de las personas. Las personalidades tienen distintos efectos sobre el rendimiento, y el temperamento, que puede ser sanguíneo, melancólico, flemático o colérico, nos da, hace efectos sobre esas tareas. Entonces tenemos que tener en cuenta el temperamento de las personas para ver cómo manejamos la situación. ¿Cuáles son las causas que nos generan problemas desde el punto de vista del ritmo circadiano? La alteración del ritmo circadiano puede producirse en las siguientes circunstancias. Por ejemplo, la alteración del reloj biológico interno, que produce ciclos desordenados o ciclos mucho menores o mayores a 24 horas. Es como cuando no podemos dormir durante 2 o 3 días y todo nuestro sistema está alterado. Hay factores que pueden alterar el reloj biológico, como una intensidad de luz muy fuerte o los horarios sociales. Por eso que es importante que se mantenga la sincronía de lo que uno hace en el ciclo de 24 horas. Esto después lo vamos a ver cuando uno viaja y modifica su despertar en otro país. Entonces es como que vos seguís con el tiempo de sueño de tu país de origen, y cuando te movés más de 4 usos horarios, ese reloj biológico se altera. Eso se llama asincronía forzada, y se produce, por ejemplo, en un viaje transoceánico o la realización de trabajo nocturno. Cuando nosotros tenemos que trabajar de noche porque no queda más remedio, puede haber un problema que el hombre después, cuando vuelve a su casa, no puede descansar bien y va acumulando fatiga. Esto está en relación con la sincronía de su reloj biológico. Cuando nosotros hablamos de errores, errores de lectura, por ejemplo, alguien que tiene que revisar instrumentos o hacer mediciones, el número de errores que se produce es mucho mayor entre las 2 y las 4 de la mañana que al mediodía. Fíjense, este es un gráfico de errores de lectura según la hora. Entonces, entre el mediodía y las 6, 7, 8 de la noche, los errores de lectura son bajos, mientras que en la madrugada son muy, muy altos. Eso es importante tenerlo en cuenta en función del diseño de los puestos de trabajo o de lugares donde se tiene que tener una información que sea muy veraz, muy, muy frecuente. Bueno, este es un gráfico de lo que es la temperatura, cómo se modifica la temperatura en el día y cómo baja en la noche, la temperatura del cuerpo, la cantidad de veces que se orina,
el estrés que se produce por lo hormonal y una hormona del crecimiento que en este caso no nos interesa. Este es un gráfico significativo y parecido a los anteriores. Una cosa que se está poniendo más o menos de moda y que está biológicamente comprobado que es bueno, son los periodos de siesta. Hay algunos países como Japón, Chile inclusive, y algunos más, están logrando que permitirle a sus trabajadores hacer un periodo de siesta. Cuando hablamos de una siesta estamos hablando de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, es decir, un descanso a mitad del día en un lugar acondicionado para eso, con música funcional, con algún sillón cómodo, con algún lugar donde la persona pueda aislarse, le permite recuperar y impulsa su estado de alerta y su energía para seguir otro periodo de tiempo con muy buen rendimiento. Esto, si alguna vez estuvieron en una obra, por ejemplo, es normal que se trabaje de 7 a 12, la gente almuerza a las 12 aproximadamente, y después los van a ver que se tiran a hacer una siestita hasta la 1, y después siguen hasta las 7 de la tarde, trabajan 12 horas en las obras, y esa siestita de 20 minutos, media hora, los recupera absolutamente. Nos pasa a todos, lo que pasa es que hay que tener cuidado con que la siesta tenga 10 o 20 minutos y no 1 hora y media. Cuando ya dormimos 1 hora y media, se nos desfasa absolutamente el sistema y después estamos con poca habilidad. Este tema del ritmo circadiano se aplica fundamentalmente a lo que son, o lo que se llaman tareas en turnos rotativos o diagramas no calendarios. No calendario es cuando una persona trabaja, por ejemplo, de lunes a sábado, tiene franco domingo y lunes, arranca el martes, trabaja hasta el domingo, tiene franco lunes y martes, arranca el miércoles y trabaja hasta el lunes, tiene franco martes y miércoles y así sucesivamente. En general, la cantidad de días que trabaja en el mes es exactamente el mismo, 20 o 21 días según el mes, que trabajaría si trabaja de lunes a viernes. Pero hay tareas como el mantenimiento de la red eléctrica, los sistemas de hidrocarburos, hay un montón de servicios especialmente que trabajan en turnos rotativos o diagramas de semana no calendaria. Los turnos rotativos son más complicados porque trabajan las 24 horas, una semana, por ejemplo, de 0 a 6. Las semanas tienen un par de francos, la semana siguiente trabajan de 6 a 12. Tienen un par de francos, la otra semana trabajan de 12 a 18. Y después de un par de francos trabajan de 18 a 24. ¿Cuál es el problema? Cuando este trabajador tenía que estar durmiendo, está trabajando. Cuando tenía que desayunar, se va a acostar. Cuando duerme de día, no duerme bien porque está el ruido de la casa más el ruido de la calle. Cuando está cenando, está viajando para entrar al trabajo. Es decir, se altera ese ritmo y lo que genera son dos problemas. Uno es el problema del ritmo biológico, que está absolutamente alterado y la persona nunca está en condiciones óptimas de trabajo, salvo cuando trabaja de día, que duerme de noche. Pero el problema más serio es que produce a la larga un envejecimiento prematuro. De hecho, las tareas de turnos rotativos, las personas que trabajan en tareas de turnos rotativos, suelen tener lo que se llama una jubilación preferencial, es decir, que se pueden jubilar a los 55 años con 30 años de servicio en turnos rotativos. Esto lo tiene la UOCRA, lo tienen los camioneros, lo tiene la gente de las centrales eléctricas y de los servicios como Edenor, Edesur y Edelap y todas las empresas eléctricas. Los turnos, por ejemplo, son de esta manera. El primer ciclo trabaja de mañana, tiene franco, después empieza a trabajar de tarde, y después empieza a trabajar de noche, y así sucesivamente. Son diagramas que se llaman, por ejemplo, este 6-2, 6-2, 6-2, 6-2. ¿Qué significa? 6 días trabajan, 2 de franco, 6 trabajan, 2 de franco, y así sucesivamente. Hay otros diagramas que son 6-1 cuando trabajan de mañana, 6-2 cuando están de tarde, 6-1 cuando están de 18 a 24, y 6-3 trabajan 6 días, tienen 3 días de franco cuando trabajan de 0 a 6.
Esto se repite durante toda la vida laboral, y el problema ¿cuál es? Que el trabajador pasa, cuando le toca, pasa Navidad trabajando, o el cumpleaños de los hijos, o cuando tenía una reunión familiar se tiene que ir a trabajar. Esto le genera mucho problema psicosocial, problema de relación con su familia, y no es lo mejor. Pero bueno, en algunos países se trabaja de otra manera, se hacen turnos de 3 meses, entonces trabaja 3 meses de 0 a 8, 3 meses de 8 a 16, 3 meses de 8 a 24, y después lo mandan 3 meses a mantenimiento de día. Entonces es como que siempre se mantiene un cierto ritmo durante 3 meses. El problema es cuando esto cambia semanalmente, donde realmente los diagramas de guardia son muy, muy complicados, y la gente no termina nunca de acostumbrarse. De hecho, hay muchos que finalmente dejan la guardia porque no la soportan. Estos son distintos diagramas de guardia rotativa, mañana, tarde y noche. Hay algunas empresas que hacen un diagrama rotativo de 12 horas, entonces trabajan 2 días de 12 horas, por ejemplo, de 8 a 20. Después tienen 2 francos, después trabajan de 20 a 8 y 2 días, y después tienen 2 francos, y sucesivamente. Son diagramas que se llaman de trabajo por turno, y son de trabajo nocturno, rotativos y prolongados. Esto tiene implicancias en la salud y el estado nutricional del trabajador, que es lo que vamos a ver a continuación, porque es un tema bastante complicado desde el punto de vista no solamente de la ergonomía, sino del estado de salud del trabajador. Para nosotros es muy importante como profesionales de la seguridad.